Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro Dicas en Casa, una noche más de poder compartir con cada uno de ustedes. Esperando que hoy se conecten muchas personas porque el tema está muy bueno, me parece a mí, obviamente, como el martes también que quedé confrontado, y espero que sea un tiempo muy especial para cada uno de los que están en este momento conectados. Quiero saludar a las personas que se han conectado en este momento, que son mi doctora Cata, Dios te bendiga, Sandra Lucía Sandoval, Dios te bendiga, Estelita Castillo, Claudia Muñoz, Dios los bendiga, bueno, y el resto de personas que no los veo, pero sé que ya hay más, Janet Pineda, Dios te bendiga, y bueno, todos los que se van conectando a lo largo de la noche, espero que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Espero que participen de las respuestas a las preguntas que vamos a hacer y que sea un tiempo muy en especial. También quiero mirar si alcanzamos, porque pues obviamente hace rato que no oramos por las personas que necesitan, y hoy hay personas, el niño Justin necesita nuestra oración, y otras personas más, así que quiero invitarles a que lo hagamos. Saludo también a Alvarito Marín, a Belkis, a don Luis Alfredo Díaz, espero que esté con la familia, y a todos los que nos están saludando. Vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? E iniciamos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre y de poder compartir este tiempo, Dios. Yo te doy gracias por cada persona que se está conectando, Señor, de los diferentes lugares, y te pido, Señor, que tanto los que están en este momento en directo como los que van a ver posteriormente, Señor, esta transmisión, podamos ser edificados, Señor, con respecto a lo que tú nos estás hablando y a lo que tú nos estás diciendo. Bendigo este tiempo y te doy gracias, Señor, por la palabra, te doy gracias por el tiempo de ministración y por cada persona que en este momento se ha conectado. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Susanita, muy buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Don Alfredo, ya lo saludé, mi esposa, mi Yani, Dios te bendiga. Bueno, y a todos los que estén allí, doña Daniela Dueñas, Dios te bendiga, orando por esa bendición que sabemos los dos, que llegue y que sea una alegría para ti, para tu hogar. Bueno, vamos, no es un hijo, ¿no? Porque ahorita digo, uy, ¿qué van a pensar? No, no es un hijo, es un trabajo que estamos esperando que le salga. Hoy el tema es muy especial, y yo quiero que, si usted estuvo el martes cuando hablábamos de la mentira, y hoy cuando vamos a hablar de libres o esclavos, que es el título de hoy, libre o esclavo es el título de hoy, que usted pueda quedar como tocado, como iniciado, como deseoso de recibir lo que el Señor tiene para nosotros el próximo domingo, que sé que va a ser una bendición. Saludo también a Misatu, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Y bueno, empezamos con este tema, libre o esclavo. Y quiero empezar con la primera pregunta, para que por favor todos los que están conectados, doña Fanny Pineda, buenas noches, todos los que están conectados, espero que se unan con sus respuestas, que puedan estar participando. Y la primera pregunta es, ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué es para ti la libertad? Entonces, ¿qué entiendes? Lo que sea para ti. Entonces vamos a empezar con esa primera pregunta, ¿qué es para ti la libertad? Y vamos a estar respondiendo, y vamos a estar mirando que todos lo estén haciendo. Ya está ahí en el chat, ya está en la pantalla, así que a partir de este momento, por favor, espero que todos participen de sus respuestas, miras que yo voy desarrollando, y quiero que respondan rápido, porque hoy la prédica no está tan larga, está muy profunda, pero no tan larga, porque como les digo, quiero al final de pronto tener un tiempo para orar por todas aquellas personas que están en este tiempo de necesidad. El martes, como les decía, hablamos acerca del veneno de la mentira.
y fue una charla. Hablaba con alguien en estos días y le decía, pues resulta que una cosa fue prepararla, que me ministró mucho, pero otra fue enseñarla, y yo no sé si usted me entiende lo que voy a decir, pero a veces yo estoy explicándole, estoy enseñándole la palabra, pero hay cosas que yo voy diciendo que yo mismo digo, wow, sí Señor, qué pena, o ayúdanos, o bueno, lo que sea, me siento confrontado con ello. Y el martes fue una de esas charlas cuando hablábamos acerca del veneno de la mentira, y hablábamos cómo la mentira se ha convertido en algo tan social y en algo como tan cotidiano y rutinario que no entendemos la dimensión de la gravedad que es vivir en una sociedad que se acostumbró a mentir, que se acostumbró a mentir deportivamente. Muchas veces decimos mentiras porque sí, porque se me ocurrió, porque me pareció, y donde tal vez es tan difícil confiar en la palabra de una persona. A causa de esa mentira, entonces veíamos cómo ese era un veneno con el que vivía la sociedad y que tenía consecuencias. Por eso el último punto del martes era la mentira como un veneno ponzoñoso, era lo que yo decía. Y quiero, esto lo comenté alguna vez en una prédica, pero lo quise volver a tocar hoy. Alguna vez leía, y hablando acerca de las mordeduras de serpiente, cuando una serpiente muerde a alguien, resulta que yo pensaba que todos los venenos mataban, o sea, que todos los venenos eran mortíferos, pero me encontré con una sorpresa, y es que no todos los venenos de la serpiente son mortíferos. Hay algunos que lo que hacen es paralizar a la persona, son como un analgésico, como algo que adormece o que pone rígidos los músculos mejor de las personas, y aunque quieran actuar no pueden hacerlo. Y esto le da la libertad a la serpiente para envolver con su cuerpo a la víctima y empezar a apretarlo hasta que una de dos, o la asfixia o le rompe los huesos y también termina matándolo. Entonces obviamente va a terminar siempre con lo mismo, con la muerte, pero como que esta es más dura porque bueno, le aplicó el veneno y en qué sé yo, en minutos, 2 minutos, no sé cuánto, murió. Pero en este es como que vivos se están dando cuenta de cómo está siendo asfixiado o envuelto en esta parte. Y resulta que de esa misma manera, creo que es lo que ha causado en nosotros la mentira. La mentira es como ese veneno que vino y nos adormeció. La última pregunta del martes, otra vez la quiero recordar, y era que en las primeras 3 preguntas habíamos dicho que por qué mentíamos, las causas de que si mentíamos, bueno, todo lo que habíamos dicho y cómo nos justificábamos para una mentira. Pero al final preguntábamos y decíamos, ¿y cómo nos sentimos cuando nos mienten? Y creo que sin excepción todos respondieron y dijeron, no, pues nos sentimos mal, no nos gusta, nos da mal genio. Y entonces era como la reflexión de decir cómo lo que hacemos a otros no queremos que nos lo hagan a nosotros, y cómo ese veneno llamado mentira ha venido a tomar control de nuestras vidas. Ahora, el martes también hablábamos, y tiene que ver con la charla del domingo, de que nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. O sea, yo vivo de acuerdo a cómo pienso, y creo que lo que decíamos el domingo era que no había una sola decisión en nuestra vida que tomemos que no sea el producto de un pensamiento. Estaba preparando el mensaje, creo que es de los jóvenes de mañana, y en ese mensaje de mañana hablábamos acerca de que para todo pensamos, todo tomamos decisiones, ¿verdad? Desde la ropa que me voy a vestir, voy a colocar, y entonces yo me ponía a detenerme, y claro, si tú vas a salir a, qué sé yo, a practicar deporte, pues tú no te vas a poner un vestido de gala o una corbata y unos zapatos de cuero, ¿no? Te pones sudadera, te pones short, te pones tenis. Pero si vas a ir a un trabajo o a una reunión muy importante, te vistes de otra manera. Entonces, desde la forma en que vestimos hasta las decisiones más intrínsecas que tomamos siempre pasan por el pensamiento. Y entonces la reflexión era, si yo constantemente estoy mintiendo, pues la mentira es algo que yo creo en mi cabeza, es una mentira que voy diseñando, y eso habla de la forma en que yo vivo, habla de la veracidad o de la falsedad que yo tengo. Entonces hacer que nuestras vidas pierdan la sensibilidad a causa del pecado hace que nosotros también tengamos o perdamos mejor la sensibilidad sobre el bien y sobre el mal, sobre lo que está correcto y lo que es incorrecto, y eso hace que perdamos la sensibilidad también sobre la libertad, y entonces malinterpretamos la libertad. Y yo entiendo la libertad desde mi postura, desde mi posición, desde lo que yo entiendo, y no desde lo que realmente es la verdad. Entonces, volviendo a la última pregunta, las primeras 3, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Cómo te justificas cuando mientes? La última pregunta, ¿cómo te sientes cuando te mienten?
Y cambiamos totalmente el chip, porque en las primeras tratamos de decir, sí, embarrada, mentimos, sí, nos equivocamos, pues miento porque me da miedo, miento porque me da pena, miento porque no quiero perder un dinero, bueno, lo que sea. Pero después decimos, pero me enojo cuando me miente. Y entonces quiere decir que nuestra óptica es diferente cuando la miramos hacia nosotros mismos a cuando la miramos hacia otra persona. Lo mismo sucede con la libertad. Yo no puedo tener una óptica personal sobre la libertad, porque seguramente siempre será una medida para mí mismo y otra medida para los demás. Por eso yo necesito entender que la libertad va directamente asociada a la verdad. ¿Cómo dijo, pastor? Lo repito, que la libertad va directamente asociada a la verdad. Y se lo compruebo con la palabra. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, entendemos que la verdad de lo que nos está hablando Cristo es el mismo. Conocer la verdad es conocerlo a Él, es conocer la transparencia, es poder cambiar nuestra mente, es poder cambiar nuestra forma de pensar, la cosmovisión que tenemos de la vida. Pero dice que al conocer esa verdad, el conocer esa verdad realmente nos hace libres, nos permite caminar en la libertad que nosotros deberíamos tener según el propósito de Dios. El problema es que ese veneno ponzoñoso llamado mentira ha hecho que nosotros tergiversemos la verdad, tergiversemos el concepto y que empecemos a mirar las cosas desde un punto de vista equivocado, que es lo que quiero desarrollar dentro de unos minutos a partir de lo que voy a hablarles. ¿Listo? Pero les dije que iba rápido, así que voy a mirar si alcanzaron algunos a responder la primera pregunta y para ir adelantando. Entonces acá... Marlene, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Amparito, Dios te bendiga. Diego Hernán, qué bueno también tenerte. Amparito dice, pastor, buenas noches iglesia, buenas noches para ti. Susanita dice, para mí es vivir con plenitud, es hacer muchas cosas con las que me siento bien. Ok, listo, esa es la respuesta de Susanita. Lucy, Dios te bendiga. Don Luis Moreno, qué bueno tenerlo una vez más con nosotros. Lucy nos está saludando. Álvaro Marín dice, poder salir libremente, sin ataduras, hacer lo que me gusta, sin rendirle cuentas a nadie, obvio, sin causar daño alguno a mi entorno. Bueno, voy a tomar esa respuesta de Álvaro para decirles ahorita algo. Doña Alexandra, don William, don Juanes, espero que estén todos en familia viendo. Doña Lidia Valencia, ya escuché el reporte del nieto, vamos a seguir orando por ese nieto y estamos muy con ustedes. Judy, buenas noches, Dios te bendiga. Álvaro está saludando a quien yo estaba saludando ahorita. Arelis está viendo. Don José Ramón desde Nueva York, Dios te bendiga. Don Álvaro se ríe, no sé por qué. Porque dije que iba a tomar la respuesta de él. ¿Por qué tomo la respuesta de él? No es corchando a Álvaro, sino que quiero leérsela otra vez para decirle algo. Dice, poder salir libremente, sin ataduras, hacer lo que me gusta, sin rendirle cuentas a nadie, obvio, sin causar daño alguno a mi entorno. Resulta que, aunque suena muy inocente la respuesta de Álvaro, resulta que eso fue el veneno de mentira que empezó a reinar en nuestra sociedad a partir del siglo XX. Entonces somos dueños de nosotros mismos y no le hacemos daño a nadie. Entonces las mujeres son dueñas de su cuerpo, la gente es dueña de sus sentimientos, todos somos dueños de lo que sentimos, todo se fue por la parte del sentimiento, por la parte del gusto, por la parte de lo que me gusta. Y entonces los matrimonios empezaron a decir, pues si ya no se entienden, si hay incompatibilidad de caracteres, pues divórciense, igual, normal. Y se perdió el concepto de pacto en el matrimonio para convertirlo simplemente en un contrato social. Asimismo, las mujeres creyeron que tenían derecho sobre su cuerpo y se sintieron con la autoridad de abortar. Y las personas, tanto hombres como mujeres, sintieron que era normal que a la mujer le gustara a otra mujer, o que al hombre le gustara a otro hombre, o que a una mujer le gustara independiente hombre o mujer, o lo mismo con los hombres. Y este tipo de cosas donde sentíamos que no hacía daño a nadie, vamos mirando hoy cómo ha afectado nuestra sociedad y cómo ha dañado la sociedad. Entonces, por eso está tan ligado el tema del martes de la mentira con lo que estamos hablando hoy de la libertad y con lo que voy a concluir. Y ya empezamos a hablar acerca de realmente entender qué es renovar la mente. Todo lo que hemos venido hablando era para llegar a este momento, entender qué es renovar la mente,
qué es cambiar nuestra mente y qué es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso quería tomar la respuesta de Álvaro. Lili está saludando a Alvarito, totalmente así es. Y María Cielo, pastor, Dios te bendiga María Cielo, qué bueno tenerte. Bueno, extrañé otras respuestas. Tatiana, Dios te bendiga, qué bueno tenerte. Y bueno, espero que en la segunda pregunta sí respondan. Sandra Lucía Sandoval dice: libertad es una facultad y derecho que tenemos los seres humanos para elegir de manera responsable nuestra forma de actuar. Me imagino que es lo que sigue. Ok, gracias. Bueno, ya todos dijeron qué es para ustedes la libertad y todos consideran lo mismo, en un derecho, en poder andar libremente, en poder hacer lo que nos gusta, en no tener restricciones. Generalmente todos contestamos de esa manera. Vamos entonces con nuestro primer punto, y nuestro primer punto es: tenemos una imagen distorsionada de la libertad. Ese es mi primer punto en esta noche. Cada uno de nosotros tenemos una imagen distorsionada de la libertad. Y acá es donde yo quiero empezar como a tocar los puntos o los aspectos de los que yo he venido hablándoles acerca de las consecuencias de la caída. O sea, que no solamente fue, lo más grave, sí, lo más grave, lo más duro, lo más triste, lo más lamentable, lo más doloroso fue haber perdido nuestra comunión con Dios. Ok, fue lo más doloroso. Pero lo más tenaz fueron las consecuencias que vinieron de haber perdido nuestra comunión con Dios, porque no solamente fue perder nuestra comunión con Dios, sino fue perder totalmente el camino. Fue totalmente perder el regreso a Dios. De eso voy a hablar en un momento, pero cuando hablamos de la gracia hablamos de eso, que Dios nos vio tan perdidos y sabía que no teníamos la posibilidad de regresar, que Él mismo se colocó como el camino. Eso lo hablamos la semana pasada o antepasada, cuando decíamos, Jesús dijo: yo soy el camino, y decíamos que no es un camino, sino es el camino, el único camino al cual nosotros debemos encontrar la salida. Por eso tenemos una imagen distorsionada de la libertad a causa de esa caída, y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Doña Miriam Arciniegas, quiero decirte que estoy muy contento de tenerte acá con nosotros, asimismo Margarita Contreras y don César Quesada. Qué bueno, y espero que no se me desconecten, porque este tema está bien interesante, y espero que puedan ver, o si ya lo vieron, la enseñanza del martes sobre la mentira, y que no se pierdan el domingo, porque tiene que ver con renovar nuestra mente. Entonces, si tenemos una imagen distorsionada de la libertad, ahora quiero ir con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: define en tus palabras fanatismo, religiosidad y libertinaje. Define en tus palabras fanatismo, religiosidad y libertinaje. Obviamente no tan largo. Y usted va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con la libertad? Bueno, ya me vas a entender a lo largo que vaya desarrollando el tema. Pero define en tus palabras qué es fanatismo, religiosidad y libertinaje, y ya está la pregunta allí en el chat y también está en la imagen para que ustedes, por favor, empiecen a responder y podamos todos participar. Entonces, a causa de lo que la mentira trajo a la sociedad, las personas tienen un falso concepto de libertad. Entonces, de pronto, si lo vemos como un derecho, lo vemos como el poder salir libremente, lo vemos como hacer lo que yo quiera sin ninguna restricción, lo vemos como que desde que yo no le hago daño a nadie, entonces está bien lo que yo haga en libertad. Pero la pregunta es si esa era la concepción de Dios, si así fue como Dios diseñó. O sea, si Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Jesús, en ese mismo texto de Juan capítulo 8, está hablando con los fariseos y le está diciendo que ellos son esclavos, y ellos dicen: ¿cuál esclavo? Nosotros no somos esclavos, fuimos libertados. Bueno, y se van a la parte física de la historia y están hablando cuando salieron de la tierra de Egipto. Más sin embargo, lo que hace Jesús es decirle: claro, ustedes son esclavos del pecado. No tienen la libertad que piensan tener, y por eso tiene que ver con las preguntas que le hice hace un momento. Entonces, unos hacen de la libertad un fanatismo. ¿Qué es un fanatismo? Un estilo de vida apasionado, pero no una pasión como la que yo quiero a veces, que yo quiero que nos apasionemos por Cristo, sino es un apasionamiento de una forma exagerada e irracional desde sus concepciones.
Entonces creo que esos fanáticos son los que les va bien el dicho de más papistas que el papa. O sea, todos los llevan al extremo, todos los llevan. Los fariseos, déjenme colocarlos como ejemplo, ellos eran religiosos, pero pienso que también en algunos aspectos eran fanáticos. Entonces, por decir algo, Jesús decía, bueno, Jesús no, la ley decía que era necesario lavarse las manos para tomar los alimentos. Pues ellos resulta que no se lavaban las manos, se lavaban las manos, el cuerpo entero, se lavaban los platos, o sea, todo lo desinfectaban, o sea, como que lo llevaban a un extremo, como que lo llevaban ya al borde, ¿de acuerdo? O sea, como que todo lo querían hacer más allá. El fanatismo ahorita es que si Jesús ayunó 30 días y 40 días, perdón, y 40 noches, usted quiere ayunar 41 porque usted lo quiere llevar más allá y quiere ir más allá y quiere mostrar más santidad y quiere mostrar que usted es más santo y su forma de hablar. Y ahora no, yo creo que nuestro hablar debe glorificar a Dios, yo creo que nuestro hablar debe exaltar a Dios, pero a veces uno siente conversaciones que no son exaltando a Dios, sino más bien tienen una tonalidad de fanatismo. Y entonces no me contamino, pero todo lo estamos viendo en un contexto supraespiritual y donde ya parece que no camináramos. Alguna vez, por ejemplo, escuchaba en una clase de finanzas, los que han escuchado finanzas con nosotros enseñamos que todo le pertenece a Dios. No somos dueños de nada, ni de lo material, ni del dinero, ni del tiempo, ni de los hijos, ni de la salud, ni del aire que respiramos. Todo nos lo dio Dios para administrarlo. Entonces, en una clase de esas alguien salió y entonces cogió unos post-it y entonces le colocó al carro: esto le pertenece a Dios, y le colocó a su cama: esto le pertenece a Dios. O sea, ya es fanatismo, lo entendemos, lo comprendemos, tenemos la concepción, pero no lo llevamos a ese extremo. Entonces, como que yo soy libre y ahora, no, eso no es libertad, eso es fanatismo. Pero hay otras personas que su forma de percibir la libertad es ver cuántas cosas malas hacen los otros. Y para mí esa era la religiosidad. Entonces ya mi libertad es que, para evadir la mirada hacia mí mismo, para que no me miren a mí las pecas que tengo, los lunares que tengo, las cosas de las que me equivoco, entonces soy feliz señalando al resto: mírese cómo se para, mírese cómo camina, mírese cómo se sienta, mírese cómo dijo, mírese cómo habló, mírese cómo subió, mírese, pero ¿cómo va a hacer tal cosa? Y entonces para mí esa es la parte religiosa, donde hacemos de nuestra libertad como una excusa o como un salvoconducto para poder estar colocando un dedo acusador sobre el resto de la humanidad. Y cuando yo coloco un dedo de acusación sobre los demás, me hago yo mismo mejor que los demás. Ahora, acá vuelvo a la palabra del equilibrio. No significa que yo no pueda denunciar el pecado. No significa que yo no pueda hablarle a alguien acerca de su pecado. Pero hay formas en las que yo puedo hablar del pecado. Hay formas en las que yo puedo decirle a alguien: hermano, hermana, amigo, amiga, te estás equivocando, la forma en que estás actuando está equivocada. A pararme yo como si fuera el dueño, yo como el dueño de la verdad absoluta, y querer decir que está bien y que está mal desde mi visión. Ahí es donde radica el daño. Ahí es donde radica esa mala concepción de la libertad, que podríamos entenderla como esa religiosidad. Y la otra hace parte de una libertad llevada al libertinaje, donde no tengo prohibiciones. O sea, a mí nadie me coloca normas. Y entonces las personas que no tienen freno en su conducta o modo de comportarse: digo lo que quiero y cuando quiero, yo no tengo pelos en la lengua y a mí nadie me domina, y si yo quiero me río, y si no quiero entonces lloro, y si quiero entro, si quiero salgo. Pero como que aquella cosa de sujetarse, de respetar la autoridad, de tener normas, de tener límites, como que no nos gusta, porque somos libres. Y entonces estamos llevando la libertad a un extremo que es peligroso y que es contraproducente. Ahora, las tres posturas que acabo de hablar: el fanático, el religioso, el libertino, las tres posturas están apartadas de lo establecido por Dios, están apartadas de lo que Jesús considera como una verdadera libertad. Y acá entonces viene la otra parte. Jesús dijo en Juan 8:36, dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y wow, acá es un versículo tan sencillo, pero tan profundo.
Porque lo que está diciendo este texto es que yo no alcanzo la libertad por mí mismo, ni alcanzo la libertad por una cosmovisión, una connotación en la que yo entiendo, sino que yo necesito realmente ser liberado por Cristo. Así que si elijo la libertad, ¿quién me liberta a mí? Me liberta el Hijo. Y tiene que ver con lo que hemos venido hablando anteriormente, que es necesario morir, que es necesario caminar en Cristo, que esto es mucho más que una religión. O sea, esto no se trata de que tú seas un cristiano, seas un evangélico, seas un católico, seas un musulmán. No, porque a veces resumimos esto a un asunto de religión y pensamos que hay una religión mejor que la otra, o pensamos por otro lado que todos los caminos conducen a Roma, entonces que todos los caminos conducen a Dios, y resulta que no, es algo más allá. Es que yo realmente conozca a Cristo y que si yo conozco la verdad y la verdad me hará libre, y el conocer a Cristo, la verdad es Cristo. Y si Él mismo dijo, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que cuando yo tengo una comunión con Cristo, alejado de una religión, alejado de una contextura de religión, sino de una forma de vida, una práctica de vida, una forma de pensar, una forma de actuar. Si yo entiendo eso, entonces voy a encontrar la verdadera libertad. En general tenemos un falso concepto de la libertad por eso, porque la miramos desde nosotros mismos, porque la concebimos desde lo que yo creo, porque pensamos que nuestra libertad no tiene límites, pensamos que nuestra libertad no tiene que rendir cuentas, y resulta que libertad no quiere decir que no tenga cuentas. Tal vez lo voy a mencionar en un momento, pero yo en mi libertad tenía derecho, o tengo el derecho, si se quiere tomar así, de comer hamburguesa, de comer perros calientes, de a las 11 de la noche meterme una Coca-Cola litro con un paquete de Cheetos. Yo tengo esa libertad. Pero espere, ¿estaré siendo libre en ese contexto? ¿O estaré siendo esclavo más bien de la gula? Yo lo interpreto como libertad porque puedo hacer lo que quiera, pero tal vez no estoy entendiendo que estoy sometiendo a mi cuerpo a una esclavitud de vivir enfermo, de vivir obeso, de vivir en circunstancias que no son correctas, por no tener un control de mis ansiedades, por darle rienda suelta a mi carne. Y hay una mentira incrustada en esa aparente libertad que yo tengo. Entonces yo necesito entenderlo, que solamente conocer a Cristo es lo que me lleva verdaderamente a una libertad. Por eso es necesario que Cristo, por medio del Espíritu Santo, renueve. Aquí viene la palabra clave: renueve nuestra mente, cambie nuestra mente, cambie nuestra concepción. Más allá de que yo quiera hacer ciertas cosas para acercarme a Dios, yo necesito es cambiar mi manera de pensar, porque la mentira ha hecho que tengamos un falso sentido de la libertad. Por eso la pregunta de qué es para usted fanatismo, de qué es para usted religiosidad y qué es para usted libertinaje. Vamos a mirar si respondieron, porque la pregunta era un poco larga. Y acá está Daniela, que dice: libertad es la facultad, bueno, está respondiendo la anterior, o capacidad de ser humano de actuar según sus valores, criterios y razones y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. La libertad conlleva en sentido de responsabilidad individual y social. Wow, mi Dani, que pareces abogada, obviamente eres abogada. Álvaro Marín dice: para mí fanatismo es idolatrar y creerse mejor que su ídolo. Religiosidad es ver todo malo, nada de lo que se hace en los demás sirve. Libertinaje es pensar que todo es permitido siempre y cuando no afecte el entorno. Ok, gracias Alvarito. Don Wilmar, Dios te bendiga, muy buenas noches. Te extraña anoche en la iglesia. Susanita dice: fanatismo, estar esclavo de algo o de alguien. Religiosidad, repetir lo que alguien dice y tomarlo como si fuera una verdad absoluta sin tener conocimiento de aquello que se obedece. Libertinaje, no hay tope, se hace lo que se quiera sin pensar en las consecuencias. Ok, gracias. Esmeralda nos está viendo, Dios te bendiga, Esmeralda. Y Sandrita dice: fanatismo, personas que defienden sus tendencias, sus creencias u opiniones. Religiosidad, conducta que viene de la religiosidad. Libertinaje, allí se abusa de la libertad y no se asumen y bueno, ahí no veo más. Entonces creo que hasta ahí quedó. Listo. Olguita, buenas noches, Dios te bendiga, espero que estés bien y gracias por sus respuestas. Bueno, vamos avanzando.
Entonces ya hablamos acerca de esa mentira y estamos diciendo que tenemos una imagen distorsionada de la libertad. Vengo con mi segundo punto, y mi segundo punto es este: la mentira. Mi libertad no me restringe o interfiere con mis deseos. Mi segundo punto entonces es: ¿cuál es la mentira escondida? Para que yo no entienda bien la libertad, y es que la mentira es que mi libertad no me restringe o interfiere con mis deseos. Y acá hay una pequeña semilla de mentira que puede dañarlos. Entonces mi libertad no me restringe o interfiere con mis deseos. Y entonces, ¿es eso real? ¿Es así como lo estamos pensando? Y entonces viene una segunda pregunta, una tercera pregunta, perdón. Ya estamos en la tercera pregunta, de pastor está como corriendo mucho hoy. Y es: ¿sentiste libertad de hacer o decir algo que después te pesó? O sea, ¿sentiste libertad de hacer o decir algo que después te pesó? Ya está la pregunta allí. Y entonces yo quiero con esa pregunta es pedirles algo. Pedirles que ustedes piensen si en algún momento, voy a colocarlo en mi contexto, y tal vez lo tomo en algo que ya dije. Yo pensaba que no había ningún problema en comer cuando yo quisiera. Ni fumo, ni tomo, ni bailo apretado, ni fumo, ni tomo, ni bailo apretado. Entonces puedo comer. No, espere, es una mala concepción, un mal pensamiento. Y entonces, ¿sentiste que era libertad? Sí, claro. Lo hice, sí, claro. Después me pesó, claro. Cuando me vi en la balanza dije, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? No, esto no es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero tampoco para mi vida en que estoy. ¿Por qué? Porque pensé. Ahora piénsalo en tu vida y contesta. ¿Sentiste que hiciste algo en lo que no había ningún problema? Señora María Meneses, qué alegría tenerte con nosotros. Dios te bendiga. Por favor, no te desconectes, sigue ahí hasta el final y nos alegra, y si puedes participar de las respuestas, mucho mejor. Entonces la pregunta es: ¿sentiste que hiciste algo en lo que tenías libertad y después te pesó? Entonces, por favor, empieza a responder. Y pensamos que la libertad es pensar o decir o hacer lo que yo quiera, que fue tal vez lo que ustedes respondieron al principio. Libertad es eso: pensar como yo quiero pensar, hablar como yo quiero pensar, hacer lo que yo quiero hacer. Ustedes aclaraban, decían, sin que le haga daño a nadie. Bueno, creo que yo no le hacía daño a nadie cuando comía como comía. Es más, creo que le hacía un beneficio a la panadería, al supermercado, a Digi, cuando pedía tanta comida. Tal vez era mejor ver comer tanto. Pero en realidad sí había algo, y no tenía que ver con lo exterior, sino tenía que ver con mi relación con Dios. Porque no había un dominio propio, porque no había una sujeción, porque tal vez había una ansiedad. Y entonces acá es donde pensamos la libertad de una forma errada. No la entendemos desde la perspectiva de Dios. Y esa es la mentira que colocó la serpiente desde el huerto del Edén. Por eso les digo que la mentira está asociada a esa mala concepción de lo que realmente debe ser libertad. Porque la mentira viene desde el jardín del Edén, desde que la serpiente colocó en el corazón de la mujer esta mentira. Entonces recuerde que en el Génesis capítulo 3, versículo 1 empezando, recuerde que capítulo 1 y capítulo 2 todo está perfecto, no ha pasado nada, todo está bien. Pero en el primer versículo de Génesis 3, al final del versículo, la serpiente dice lo siguiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero que todo, voy a hacerlo como a comediante, el tonito, ¿verdad? Con que Dios. O sea, ese tonito a mí me suena como que ¿quién se cree Dios? Es lo que le está diciendo la serpiente a la mujer. ¿Recuerda el mordisco ponzoñoso? O sea, ¿quién se cree Dios para prohibirles? Y hay otra mentira ahí: de todo árbol del huerto. No, Dios no ha dicho que todo árbol, había un árbol en especial del que no puedan comer. Pero acá él empieza a matizar la mentira, empieza a decorar la mentira, empieza a colocar cascaritas para mirar en dónde puede hacer caer a Eva. Es más, ella le dice: no, Dios no dijo que todos los árboles, sino de este. Pero más sin embargo, la forma en la que la serpiente le habla es una forma donde inmediatamente está colocando o está sembrando una duda. Y esa duda es una mentira.
Y esa mentira hace que ella distorsione la libertad, porque resulta que Adán y Eva en el huerto del Edén tenían absoluta libertad. Pero en esa absoluta libertad tenían una restricción, y esa restricción era un árbol. Punto, pare de contar. Y estaban bien. Pero la serpiente hace de esa pequeña restricción, que solamente era una muestra de obediencia a Dios, una muestra de sujeción. Recuerden lo que hablé del libertinaje, donde solamente tenían que mostrar que reverenciaban a Dios en ese contexto, hace que ellos duden y que salgan a una caída, que es la que hemos hablado, las consecuencias. ¿Por qué? Porque salieron de ese contexto. Entonces la mentira, desde el mismo momento, desde Génesis capítulo 3, versículo 1, hasta el último segundo de esta transmisión de hoy y siguen adelante, ha sido la causante de todos los daños. Por eso en Juan 8:32, cuando habla de que conoceré la verdad y la verdad os hará libres, no sé si es el versículo 38 o unos versículos adelante, no recuerdo qué versículo es, dice y habla de que el diablo, Satanás, es padre de mentira. Entonces, si Cristo es padre de verdad, si Dios es padre de la verdad, Satanás es padre de mentira, totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. Por eso esta sociedad es totalmente contrario a lo que Dios quiere. Y por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, porque nuestra mente está alineada con esta sociedad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la educación de sus padres, la sociedad en la que usted nació, el ambiente en el que vive, la conversación que tiene con las personas cotidianamente, ha hecho que en usted se moldee un pensamiento. Y muchas veces nuestro pensamiento, aunque somos cristianos, vamos a la iglesia y amamos a Dios, nuestro pensamiento es mundano, nuestro pensamiento es carnal. Y suena duro, pero por eso estamos hablando de este tema, porque necesitamos realmente cambiar nuestra mente. Porque necesitamos entender que un negocio no se hace con las normas del mundo, se hace con las normas del reino. Que un matrimonio no se establece con las normas del mundo, un matrimonio se establece con las normas de Dios. Que una forma de comportarse en la sociedad no es conforme a lo que el mundo nos ha enseñado, es conforme a lo que Dios quiere. Y que en cada una de esas áreas en las que he nombrado, y muchas más de las que hay para tomarlas, Cristo debe ser el centro, y que vivimos para honrarlo, para glorificarlo y para exaltarlo a Él. Pero que nosotros lo entendemos. Por eso la pregunta que le hago es: ¿sentiste libertad de hacer algo que después te pesó? Porque la sociedad nos dice, pero está bien, o sea, ¿por qué no puede hacerlo? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué si todo el mundo lo hace, por qué no lo va a hacer usted? ¿Cuántas veces hemos escuchado en un matrimonio, no, cuando él cambie yo cambio? O ella diciendo, cuando él cambie yo cambio, o ella lo que está entendiendo. O cuántas veces es que la sociedad es así, pero yo lo hago. La mentira que también hemos escuchado, la mentira que nos creemos nosotros mismos cuando acusamos a los nule o al gobernador o al senador o al presidente porque se roba los millones de pesos. Pero pues yo le pasé un billete de 50,000 pesos a un policía, pero eso no tiene nada, pues que 50,000 pesos, eso sí es grave porque son millones. No, es tan grave el que se roba la plata de toda una avenida como el que pasa un billete de 50,000, es igualmente grave. No, sí, en valor es diferente, claro, en valor va a marcar la diferencia. El policía no va a salir de pobre con los 50,000 que usted le dio, el otro sí se puede enriquecer, sí, esa es la diferencia. Pero delante de Dios es tan grave para la sociedad el uno como el otro. Afecta de igual manera a la sociedad, porque empieza a dañar. Cuando usted lee el libro de los proverbios, encontrará esa cantidad de proverbios donde nos habla de la dimensión cómo debemos caminar y cómo debemos actuar. Así que los fanáticos hacen que su libertad los lleve a ser más severos. Entonces la libertad de ellos es pensar que son más santos que el resto porque hacen cosas que los demás no hacen. Y quieren compararse con los demás pensando que son mejores porque tú ves televisión, ellos no ven televisión. Porque tal vez, qué sé yo, oran todo el tiempo y tú no oras casi. Porque tal vez leen la Biblia. Resulta que orar, leer la Biblia y todo esto es algo que tiene que ver con mi relación con Dios. Y acá tengo que tener cuidado con lo que digo porque sí me hace más santo. Pero no me hace santo por la cantidad de tiempo que invierto en hacerlo, sino por la sinceridad que tengo en el corazón. Voy a decir algo de mi vida iniciando la vida cristiana.
pero me propuse en el corazón leer la Biblia y quería leerla como fuera lugar. Y entonces coloqué un número de capítulos que iba a leer en el día. Y recuerdo que al principio lo hacía con todo el amor, pero al último ya era fuerte porque era libros densos y no sé qué. Y recuerdo que mi meta era cumplir. Había dicho que leía tantos capítulos y tenía que leerlos. Y muchas veces leía y eso no entendía, ya como dormido y todo, pero me sentía que cumplía porque había hecho eso. ¿Qué entendía? Nada. ¿Qué me ha hablado Dios? Nada. Pero yo había cumplido. Fanatismo. Y esa actitud que yo le acabo de hablar, muchas veces las tenemos. Actitudes fanáticas donde pensamos que porque hacemos más de la gente, más de lo que la demás gente hace. O los religiosos se hacen de su libertad un arma para atacar y a sí mismo distraer. ¿A qué me refiero? Entonces, como yo no quiero que me miren a mí, porque yo tengo muchas cosas que pueden ser reprochables, entonces la mejor manera en que no me miren a mí es hacer que la gente mire a los demás. ¿Y cómo hago que la gente mire a los demás? Acusándolos, señalándolos. Mírese cómo se para, mírese cómo se siente, mírese qué hizo, mire el otro que no hizo. Y entonces somos tan felices, y vuelvo a repetirlo, no estoy diciendo que no podamos decirle a alguien que una actitud que tiene es pecado. Sí lo podemos hacer, pero estoy hablando que yo tengo que hacerlo desde entender que también yo soy una persona vulnerable, que también yo puedo caer, que yo también puedo estar en ese lugar y necesito del amor, de la gracia y de la bendición de Dios para ir hacia adelante. Y los libertinos, con su libertad, piensan que pueden romper todas las reglas, romper todos los límites, que para ellos no hay límites y que ellos deciden. O sea, yo decido lo que hago. Entonces a esa parte o ese tipo de personas libertinas, esas palabras de autoridad, de sujeción, de someterse, hoy son como golpes en el estómago, puñetazos, porque no están dispuestos a esa confrontación. Así que confundimos, ¿listo? Entonces espero que ustedes hayan contestado la pregunta. Si sentiste libertad de hacer algo que luego te pesó porque viste que no era lo correcto. Entonces vamos a mirar sus respuestas. Aura Sandoval también nos está viendo. Dios te bendiga ahorita. Y Álvaro dice, sí, claro, me sentí esa libertad me pesó al ver mi economía en decadencia. Libertad de gastar como yo pensaba y tal vez sentir esa parte. Gracias, Alvarito. Sí, pastor, antes de conocer a Dios creía tener libertad para hacer y decir cosas de las cuales después me arrepentí. Ahora en Cristo Jesús tengo la verdad de la libertad, y ya que el Espíritu Santo me redarguye y no me deja embarrarla. Gracias, Olguita. Y Susana, oiga, ¿y por qué Lucy no ha contestado? Y mucha gente no ha contestado hoy. Susana dice, sí, señor, recuerdo ahora cuando malgastaba dinero en cosas totalmente inútiles. Bueno, Alvarito y Susanita lo enfocaron en el mismo sentido, y es en la parte económica. Olguita en lo que hizo, yo también lo hablé en la comida, y entonces ahí vemos cuando estamos desfasados. Y vamos con mi tercer punto, y mi tercer punto es, hablamos de una mentira, entonces el tercer punto es, el resultado, en lugar de libertad, se hacen esclavos. Cuando yo creo una mentira sobre lo que es la libertad, al final me doy cuenta que esa libertad no me hizo libre, sino me hizo esclavo. Entonces volvamos un momentico a Eva. Eva le creyó la mentira a la serpiente. Y esa mentira que le dijo la serpiente era, van a ser como Dios. O sea, ¿qué le pasa a Dios? Ustedes van a ser como Él. Y Eva creyó esa mentira, y Adán también creyó esa mentira. Y resulta que a la final resultaron siendo esclavos del enemigo y sumieron a toda la humanidad en esclavitud. Acá hay algo bien fuerte que quiero decirles. Ese libre albedrío que teníamos en el huerto del Edén, ese libre albedrío que teníamos para poder vivir esa vida de libertad, vea que totalmente acorde a lo que voy a decir, fue quebrado. Creo que lo mencioné una vez, pero lo quiero tomar de ejemplo en este momento otra vez. Los carros, cuando usted está conduciendo un carro, los carros a veces encienden luces que se llaman testigos, que le está diciendo si la gasolina se está acabando, que le está diciendo si hay un problema en el motor, que le está diciendo si el freno de mano está colocado, que le está diciendo si el carro se puede llegar a recalentar, que le está diciendo si es necesario que revise el aceite. O sea, tipo de cosas que los marcan. Si esos testigos funcionan mal, entonces una de dos,
o que las cosas están funcionando bien pero el bombillo se enciende. Quiere decir que usted dice, no, está bien, sino que el testigo se dañó. Pero entonces, como usted siempre ve el bombillo prendido, usted el día que realmente esté algo pasando no se va a dar cuenta porque se acostumbró a ver el bombillo prendido. O si por el contrario el bombillo no prende, tampoco va a ser consciente de en qué momento se dañó. ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque eso fue lo que pasó con nuestro libre albedrío. Fue deteriorado, fue dañado. Por eso es imposible para nosotros buscar a Dios por nuestra propia capacidad. Por eso, aunque muchas veces insistimos y queremos ser buenos, actuar correctamente, hacer las cosas bien, nos cuesta trabajo. Y allí es donde necesitamos entender lo que Dios quiere. Por eso la última pregunta es, ¿algo que percibes como libertad te hace esclavo? Piensa en los fanáticos, piensa en los religiosos y piensa en los libertinos. Y contesta, ¿algo que percibes como libertad te hace esclavo? Entonces voy a colocar, no sé si alcance a colocar 3, pero por lo menos 2 ejemplos. Cuando yo estaba en ese fanatismo de querer la Biblia para sentirme más espiritual que los demás, pues resulta que eso que yo pensaba que era una libertad me hacía esclavo, porque estaba tontamente leyendo la Biblia sin ningún sentido, sin ningún discernimiento, sin meditar en la palabra. Cuando pensaba que en mi libertad podía comer lo que quisiera a la hora que quisiera y sin restricciones, y vi el peso el peso en que estaba llegando, me di cuenta que eso que yo pensaba que era mi libertad me estaba haciendo esclavo. Esclavo de la comida, esclavo de la gula. En la religiosidad, cuando sentí que era mejor que los demás y empecé a mirar a alguien por encima del hombro, en ese momento me hice esclavo de esos sentimientos de juzgar a otros. Entonces yo quiero que tú respondas, ¿algo que percibiste como libertad te hace esclavo? Y que sea una respuesta muy sincera. Y bueno, solamente han respondido como 3 o 4, pero espero que todos puedan participar de sus respuestas. Cada personaje nombrado vive aparentemente libre, el fanático, el religioso y el libertino. Cada uno piensa que vive su libertad. Pero el fanático en sí mismo es esclavo de sus excesos y esclavo de su forma de vida irracional. O sea, lo que yo les estoy contando de la Biblia me da vergüenza contarlo porque era totalmente irracional. O sea, a mí me interesaba era leer un número de capítulos, no importaba que no entendiera nada, no importaba que estuviera leyendo medio dormido y hasta leyendo mal. No importaba, lo importante era cumplir una meta. Y totalmente irracional. Pensaba que estaba haciendo mucho y no estaba haciendo nada. Estaba siendo esclavo de mi propio fanatismo. El religioso es esclavo de su lengua y es esclavo de la atadura de señalar a los demás, de estar juzgando, de estar señalando, de estar mirando, de estar desviando la mirada hacia otros, y llega el punto donde se cree tanto el cuento que entonces le pasa a los fariseos, siente que está por encima del bien y del mal, y que por estar encima del bien y del mal entonces tiene la capacidad y deja de mirar la gran viga que hay en su ojo por mirar la paja que hay en el ojo ajeno. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no podamos decirle a alguien que está en pecado. Pero aunque yo le puedo decir a alguien que está en pecado, yo no soy quien para juzgar a nadie, porque yo mismo caigo bajo el juicio de Dios. El único que juzga, el único que redarguye es el Espíritu Santo y nos hace o nos convence de pecado. Yo puedo decirle a alguien, eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo desagrada a Dios, pero es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. Y el libertino piensa que ama a Dios, mientras que sus acciones lo niegan. Entonces el libertino se convence a sí mismo de que no importa lo que haga, Dios es amor y todo el tiempo es amor y siempre infinitamente es amor, y no se da cuenta que sus acciones están llevando a demostrar primero que no está tan cerca a Dios, y en segundo lugar que es esclavo de sus deseos, de sus pasiones, de sus lujurias, de las cosas que está haciendo, lo que yo hacía con la comida. Básicamente es eso lo que está pasando. Y cada prisión en la que caemos es consecuencia de una mentira. Yo quiero que usted lo entienda. Cada prisión en la que usted y yo caemos es consecuencia de una mentira. Es consecuencia de una mala actuación. Entonces, volviendo al fanático, vas a amar y agradar a Dios cuando te apartes de todo y de todos. Entonces tú eres más santo y vas a ser más amado por Dios porque no te juntas con el mundo, porque no hablas con nadie, porque no tocas el mundo, porque totalmente te conviertes en un ermitaño. Fanatismo.
El religioso dice eres mejor, solo mira cómo piensan y cómo actúan los demás. Entonces tú no te sientes bien por lo que tú haces, sino te sientes bien por la forma en que actúan los demás, porque tú te comparas con otros y tú piensas que eres mejor que los demás porque tú no dices groserías, o porque tú no tomas trago, o porque tú no, entre comillas, porque todos pecamos, tú no mientes, o porque lo que sea, y estás cayendo en una mentira. O el libertino que dice que no importa lo que hagas, Dios nunca te dejará de amar. Y bueno, es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira, porque la verdad es que Dios nos ama. Pero aunque Dios nos ama, no quiere decir que Dios nos tolere. Dios no es un Dios alcahueta. Y yo no puedo jugar con el pecado. Y no puedo jugar con las cosas esperando a que Dios haga esto. Por eso, y vuelvo a tomar el versículo, va a aparecer en su pantalla. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. O sea, yo necesito que sea el Hijo el que me liberte. Yo necesito que sea Él el que me lleve a su bendición. Entonces, yo quiero concluir con esto. Vamos a dejar que nuestra vida se aparte de conductas fanáticas, de conductas religiosas, de conductas libertinas. Vamos a entrar en comunión con el Espíritu Santo para encontrar la plenitud de Dios, muriendo a la carne y realmente viviendo en el Espíritu. Creo que esto era el último punto que tocaba anoche María Paula cuando daba su prédica. Gálatas capítulo 5 versículos 16-17 dice: digo pues, andad, caminad, trasegar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Ahora, cuando habla de satisfacer los deseos de la carne, sí, claro, el libertino es más fácil ver que está satisfaciendo los deseos de la carne: el chisme, la lujuria, la comida, pornografía, trago, cigarrillo, drogas, lo que sea. Pero el fanático también se quiere justificar a sí mismo. O sea, el fanático olvida el sacrificio de Cristo y piensa que por las cosas que está haciendo va a ser mejor que los demás, mejor que los demás. O el religioso piensa que juzgando a los demás va a ser mejor. Y ninguno se da cuenta que solamente a través de Cristo. Por eso yo quiero invitarles realmente de corazón a que no se pierdan la enseñanza del próximo domingo. El próximo domingo la enseñanza tiene como título: Cambia tu forma de pensar. Y a partir del domingo y ya esta recta final, porque ya llegamos noviembre y diciembre, esta recta final es a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a entrar a un 2022, pero con una forma de pensar diferente, con un actuar diferente, con una forma de vida que glorifique realmente a Dios, que bendiga realmente a Dios y que le dé a Él la gloria y la honra en este momento. ¿Listo? Voy a mirar si ustedes respondieron para poder pasar al tiempo de la oración. Algo que percibías como libertad te hace esclavo. Susanita dice: hoy no creo porque ahora camino con el que me da libertad, con Jesús. Olguita, un poquito en las redes sociales, pierdo el tiempo allí. Ok, gracias Olguita, gracias Susanita. Bueno, espero si hay más respuestas en un momento, pero por favor no se desconecte en este momento porque vamos a orar. Y la oración es muy importante. Y no solamente quiero orar por esta palabra, sino quiero orar por personas que en este momento están necesitando nuestra oración. Y si las personas por las cuales voy a orar están allí, primero perdónenme por orar con ustedes públicamente, pero quiero orar por ustedes, por sus vidas, por sus casas, por sus hogares, pero también quiero orar pidiéndole a Dios que sea Él obrando en la salud, en el trabajo de algunos, en el hogar de algunos, en los procesos jurídicos de otros. Así que por favor, quiero que todos estén conmigo en este tiempo de oración. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra y por lo que tú nos enseñas, Dios. Porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Queremos entender, Señor, qué es la libertad, no desde nuestra propia cosmovisión, Señor, sino desde la renovación de nuestra mente a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Queremos caminar como tú quieres que caminemos. Queremos quitar de nuestra mente las mentiras que ha producido el fanatismo o la religiosidad o el libertinaje, Señor. Y entender que eso no nos lleva a libertad, sino que por el contrario nos esclaviza cada día.
Queremos entrar en la comunión contigo, el conocerte, el amarte y el bendecirte, Dios. Hoy te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a caminar en la directriz que tú quieres. Yo te pido que cada persona, Dios, que se conecta, Señor, que está allí pegada, Señor, a esta transmisión, pueda entender, Dios, lo que tú quieres, de la manera como tú actúas. Y hoy quiero colocar las peticiones, Señor, que hay en la iglesia delante tuyo. Y quiero, después de esta enseñanza, pedirte que nos enseñes que parte de la libertad, Señor, también es sentir el dolor por el que sufre y acompañarlo en los momentos de dificultad. Por eso colocamos a Francisco Javier Venegas delante tuyo. Te damos gracias por el avance que él ha tenido a través de los tratamientos que ha recibido, pero te pedimos que tú sigas obrando en él, Señor, y que tú seas sanando totalmente su mente y su corazón y restaurándolo en el poder de la palabra, Señor. Oramos por el bebé Justin Gómez. Dios, sabemos que no es fácil la situación que está viviendo ni el bebé ni su familia, Señor, en todo este tipo de procedimientos, en todas las cosas. Hoy le van a hacer, Señor, una pequeña cirugía, Dios, y no se pudo por la infección, pero hoy te pedimos que tú trates, Dios, con este bebé, que tú coloques tu mano sanadora, Señor, y que tú lo levantes y que seas tú obrando en la vida de este bebé, Señor, y en la vida de su familia. Fortalécelos, bendícelos, levántalos y permite que sea tu gracia sobre ellos. Coloco a Amparito Toledo delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú coloques tu mano sanadora sobre sus huesos, sobre sus articulaciones, sus brazos, sus piernas, Señor, todo su cuerpo. Dios, que los dolores que ella está teniendo, Señor, sean menguados, sanados, restaurados en ti, Señor, y que ella pueda recibir, Señor, la restauración que viene de parte tuya. Coloco su vida delante de ti y te pido, Dios, que tú obres un milagro de sanidad sobre ella, Señor. Asimismo coloco a Freddy Soto, Dios. Mira estos episodios, Señor, de vértigo que él está viviendo, Señor, que no son normales. Jesús, hoy te pido, Jesús, que tú coloques tu mano sanadora sobre sus oídos, sobre su cabeza, sobre su cuerpo, Señor, que sea lo que sea que esté generando, Señor, este vértigo, seas tú mismo sanando y restaurando, Señor, conforme a tus riquezas en gloria y levantando la vida de este varón. Señor, yo te pido que tú seas, Señor, tomando la vida de Freddy y colocando sobre él tu mano sanadora, Señor. Coloco a Carolina Rada, Señor, y te pido, Jesús, que tú también obres en la vida de Carolina, Dios, que toques su garganta, Dios, que en la intervención quirúrgica que va a tener, Señor, que tú mismo seas trayendo la sanidad, la restauración y la vida. Padre, fortalece la vida de Carolina, Señor, y levántala conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Coloco a Alejandro Ortegón, el hijo de Heidi y de Arby. Dios, te pido, Padre, que sobre Alejo, Señor, tú coloques, Señor, tu mano sanadora y que él sea restaurado totalmente en el poder de la palabra. Coloco a Andrea Camargo delante de ti, Señor, y te pido que tú obres sobre la vida de Andreita, Señor, y que tú seas, Señor, sanando y restaurando lo que tenga que ser sanado en su cuerpo, Dios. Coloco la vida de Luis Fernando Dueñas, el papá de Daniela, Señor, y te pido, Padre, que a este varón, Señor, tú traigas sanidad y restauración sobre su vida, que tú le levantes, que tú le fortalezcas y que tú le bendigas, Señor. Oro por Edgar Elí, por Adriana, Señor, a Jenny Ibagué, Dios, y te pido que tú traigas, Señor, sanidad total sobre la vida de Adriana, que tú la levantes, que tú la fortalezcas y que tú la bendigas, Señor. Coloco a Héctor Manuel Arroyo, Señor, el familiar de Freddy, y te pido que sobre él también traigas la sanidad y la restauración y que le bendigas, Señor. Coloco a Nancy Parra, Jesús. Te pido que sobre ella coloques tu paz, tu estabilidad, tu bendición, tu gracia y que tú mismo seas levantando y sanando en el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por Rosa Acero, Dios, sí. Y Padre, oro para que en su mente, Señor, tú seas obrando, Señor, en ella, en Rosita, Jesús, la mamá de Andrea, y que tú mismo seas, Señor, trayendo sanidad y restauración sobre la vida de Rosita. Jesús, hoy clamamos, Señor, por ese milagro de sanidad y de vida sobre ella para que tú la restaures, Señor.
Coloco el hogar de William Ruiz, coloco sus finanzas, coloco la vida de Alexandra, la vida de Laura, de Juanes, de David, Señor. Coloco a esta familia delante tuyo, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que a pesar de las acechanzas del enemigo, Señor, y de los errores que tal vez se cometieron en el pasado, Dios, tú obras en este hogar y lo levantas en poder y en autoridad, como lo hemos visto en tantos hogares, que lo harás también en este hogar, Señor. Coloco la vida de Giovanni y de Beta, Señor, y de Alexandra delante de ti y del proceso que están viviendo para que tú seas obrando y para que tú le des la victoria, Señor. Asimismo, la bendición que está esperando Luz y Huesa, Señor. Te pido, Padre, que venga de parte tuya y que tú se la des, Señor. Y coloco a Claudia Galeano, Señor, y el proceso que está viviendo en este momento para que tú coloques en ella firmeza, seguridad, y para que ella, Señor, pueda encontrar en ti, Señor, la respuesta que busca, la fortaleza que busca, Señor, y que seas tú, Señor, quien la aliente y la fortalezca. Gracias te doy por estas peticiones y las colocamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar allí. Rápidamente, ahorita leo sus más respuestas, pero mañana y el sábado los grupos de influencia, por favor no olvide, el domingo no se lo pierda. Bueno, si usted va a salir, por favor, donde quiera que esté, no se pierda el servicio, no se pierda la palabra, reciba la palabra, pero si está en Bogotá, por favor, venga a la iglesia, no se quede en la casa, no le dé pereza, vamos a venir a la iglesia y vamos a recibir esa palabra. El segundo servicio se transmitirá para los que estén fuera, para que puedan conectarse, y nos estamos preparando para el próximo año en la bendición del Señor. Rápidamente miro si hay más respuestas. Don Juan Camilo, qué bueno tenerte, de Juan Camilo, Dios te bendiga, me alegra mucho. Me uno a la que dice Olguita, se pierde bastante tiempo en el celular. Bueno, está respondiendo Blanquita Ruiz, Dios te bendiga, Blanquita, qué bueno tenerte con nosotros, un saludo muy muy especial. Olguita nos saluda, Janet también nos saluda, Mileidis Martínez, Janet Pineda, Belkis, buenas noches, Margarita y don Álvaro Marín. Bueno, para todos ustedes, gracias por estar allí, gracias por estar conectados. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición y por favor no se pierdan la palabra del domingo, que sé que va a ser de gran bendición. Un saludo para todos. Lilia nos dice gracias, pastor, bendiciones. Ella es la abuelita de Justin, así que los bendecimos. Claudita dice amén, gracias, pastor, por esta gran enseñanza, bendiciones. Un saludo para todos y una feliz noche. Bendiciones y nos vemos en los grupos y el domingo en la iglesia.